Alfonso, por aquí andamos, ¿no? Aquí estamos a la fresca. Sí, la verdad que sí, hace calor. Mira, yo cuando vengo a la entrevista me gusta ponerme música para prepararme el mood de la entrevista y tal. Comunicativo. Claro. Y luego, a ver, es una putada porque utilizo la música... Uy, vaya leche le he dado a esto. Utilizo la música del podcast, que es una musiquita tranquila y tal. Pero yo me venía escuchando una que me gustaría poder poner, porque tenía derechos de autor, que es el Thunderstruck de AC/DC, porque me ha inspirado tu foto de perfil ahí en el WhatsApp, que estás con una guitarra y con la camiseta de AC/DC. Y ahora he visto que tu fondo también tiene AC/DC. Cuanto más viejo me hago, más a partir de empezar a tocar la guitarra, que se me da muy mal, pero siempre me ha gustado, pero ahora como lo descubro de otra manera, lo veo muchas capas que antes no notaba. Pues es un problema de hacerte viejo. Que tú te acercas, esto no te dé miedo, ¿eh? Sí. Que ya me doy cuenta que ya no voy a mejorarlo bastante como para... ¿Sabes? Hay habilidades que tienes que empezar cuando eres joven. Y le puedes poner tanta dedicación, pero es repetición y horas y horas y horas. Y ves que, bueno, pues llegar a un nivel normalito, ¿no? Pero que nunca llegarás al nivel de gente que ha empezado quizá cuando tenían 15 años. Bueno, pero lo haces por un hobby, claro. Entonces tampoco es práctica, repetir y pasártelo bien. Exacto, tiene que ser eso, que te diviertas, si no, si es una obligación, no tiene ninguna razón. Y tienes la guitarra es una Gibson, ¿no? De esta, la forma... Es una SG, sí. Es la que tiene Angus Young. Y el... no, iba a decir... Slash, pero no, Slash tienes la otra. Tiene la Les Paul, sí. La guitarra es lo único que tengo en común con ni el dinero, ni el talento, ni la fama. Bueno. ¿Y te gusta el rock? Es lo que más te gusta. Sí, me gusta, sí. Y es curioso porque como género musical tuvo su época y está desapareciendo, ¿no? Hoy día, claro, esto es hip hop y las nuevas tendencias. Y normalmente tienes que escuchar grupos y canciones que tienen 20, 30, 40 años, ¿no? Y se lo intento inculcar a mi hijo y me dice que no quiere nada del siglo pasado, que no quiere nada. Del siglo pasado, que quiere algo moderno. Qué duro. Esas juventudes, madre mía. Sí, pero es que es un temazo, ¿eh? O sea, lo venía escuchando y el... Bueno, no lo voy a cantar porque soy muy malo y es que, joder, vaya entrada haríamos aquí y tú entras ahí, Thunder. Menudo temazo. ACDC sacaron durante la pandemia, el 2021, sacaron un disco nuevo. Y ellos tienen todos 65, casi 70, ¿no? Sí. Y no solo decidieron, les daba igual que hubiese pandemia, no podían ni hacer tour, ni obviamente las ventas también les afectaban, ¿no? Les daba igual, ellos decidieron salir. Y yo digo, joder, que esta gente que ya debería estar retirada, ¿no? Que tenga esa capacidad de creación y esas ganas de hacer, a mí me dejó súper impresionado. Y digo, joder, en la pandemia es lo más impresionante que he visto. Claro, yo me imagino que ellos lo hacen 100% por hobby, o sea, también ya a este punto dinero no les faltará. Sí. También me imagino que yo creo, es difícil parar cuando eres un rockstar, pero cuando paras dejas de ser un rockstar, o sea, te conviertes en un viejo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo evoluciona un rockstar a viejo con problemas de próstata, ¿no? Tiene que ser jodido. Y tiene que ser adictivo tener esa 10.000 personas gritando tu nombre en Nosotros en noviembre pasado fuimos a ver Guns N' Roses, que tocaron aquí en Tokio. Y era impresionante, pero el cantante Axl Rose, que era se venía arriba, ¿no? El chico bonito del rock y tal, y estaba muy fastidiado. Una vida de rock and roll es lo que te hace. Sí. Pero a unos más que a otros, porque luego, yo qué sé, Slash que decíamos antes, vale, han sido canas y tal, pero el tío se ha puesto más panzón, pero bueno. Pero está muy bien, el tío tiene casi 60 años y él llevó el concierto entero y la gente fue a verle a él. Y era impresionante. Y no solo es llegar bien, es lo que... Antes era la diferencia entre... o sea, como en un dúo de titanes, ¿no? Slash y Axl, y ahora mismo Axl está ahí. O sea, si hubiera un casting, Axl no entraría, claramente. La voz había perdido muchísima voz y no tenía movimiento ni nada. Pero bueno, el otro Slash sigue tocando la guitarra, yo creo, como si fuese ayer. Sí, es un genio. Yo, a mí me gustaba la guitarra, o sea, me sigue gustando mucho la guitarra, pero yo tocaba la guitarra de joven. Empecé con
16 años así, mis referentes eran Sí, Angus Young, Eléctrica, Slash, tocabas. Eléctrica, sí. Yo tenía una Stratocaster, pero ni Fender, o sea, una de 15.000 pelas, tío. O sea, me hay que regalar con un no, ¿cómo se dice? ¿Cómo Un se llama? amplificador. Un amplificador Sí. de 10.000 pesetas, tío, ¿sabes? Sí, un sí, pack sí. que me vendieron y estoy viendo a clases. Y yo quería ir a un sitio que había en Vallecas, yo soy de Madrid, y en Vallecas había un sitio donde daban clases y ahí tocaban grupos, alquilaban para salas para músicos. Y me molaba un montón, porque había un rollo ahí muy guapo, muy rockero. Pero mis padres me llevaron para apuntarme y dijeron... Esto es A muy... ver, la gente ahí con birras, Sí, fumando sí, porros, ¿sabes? Y mis padres dijeron... Tan joven, ¿no? Aquí no te vas a quedar. Sí. Y yo no supe entender, pero ahora lo veo y digo, a ver... Igual fue un buen Sí, juicio, ¿no? sí. Que tuvieron. A ver, yo no creo tampoco me hubiese influenciado. Nunca sabes, ¿no? Nunca sabes. Pero, o sea, había un rollo rockero muy guay. Pero la verdad, todo se ha dicho. Yo soy nulo para la música y de hecho, en el grupo que tocaba, me dijeron, ¿por qué no mejor tocas el bajo? Que la guitarra lo mismo. Y empezamos haciendo como rock, metal y tal, y nos pasamos al punk porque era más fácil. El más ruidoso. Sí, Más, claro, daba disimulaba igual más. lo que O hacíamos. sea, Sí. sí, es una cosa que yo cuando siempre pensé, ¿no? Hasta que mis hijos empezaron a tocar el piano y yo nunca tuve ninguna experiencia musical, mis padres nunca me pusieron y yo tampoco. Y yo siempre tenía este concepto de que para tocar un instrumento necesitabas talento, ¿no? Y recuerdo hablando con el profesor de piano de mi hijo y me dijo, no, lo que necesitas es práctica. Igual que escribir, igual que ejercicio. Una vez que ya has avanzado y entonces a ciertos niveles sí el talento viene, pero es horas, es cuántas horas quieres poner en el instrumento, ¿no? Y es una cosa muy sencilla, ¿no? Y quizá obvia, pero para mí fue como una revelación y dije, yo nunca lo había pensado así. Yeah. Y es cierto, es meterle tiempo, pero claro, al final la vida tienes un número determinado de horas y tienes que elegir en qué lo vas a invertir, ¿no? Está la teoría esta de 10.000 horas de práctica deliberada, ¿no? No de juguetear, sino de decir, voy a practicar esto para mejorar esto en concreto y tal. ¿Tú hay algo que le hayas dedicado? No te hemos presentado ni nada. Voy a empezar con esto y ahora vamos a la presentación. Esto es una entrevista así de loca. ¿Hay alguna cosa que hayas hecho 10.000 horas de práctica deliberada en algo? Sí. ¿En qué le has dedicado 10.000 horas de práctica deliberada? A pelear. Yo llevo, entrenando desde los 14 años y ahora lo noto, ¿no? Ya llevo casi 30 años boxeando y haciendo kickboxing. Y ahora, por ejemplo, por casualidad he conocido mucha gente que han empezado a pelear ya más mayores, ¿no? Ajá. Y noto lo mismo que yo noto conmigo con la guitarra, ¿no? Con la guitarra yo veo que puedo llegar hasta 100.000, pero nunca llegaré, ¿no? Y practicando con gente que han empezado más recientemente, avanzan y mejoran y tal, ¿no? Pero hay un cierto nivel de naturalidad, igual que un futbolista que empieza cuando es muy joven, ¿no? Y yo mi única llamada a la fama es eso, que bueno, que puedo boxear decentemente, pero no es ningún talento innato, es muchas horas porque me gustaba y he tenido ocasión y no... Sabes cómo es la vida, ¿no? Cuando eres joven te gustan unas cosas, cuando eres mayor te gustan otras cosas. En mi caso siempre ha sido una constante. He probado cosas diferentes, pero el pelear, los deportes de contacto siempre lo he tenido ahí. Y eso, mira, no me va a dar de comer, pero sí que es una cosa que sí que noto un nivel de habilidad que no lo hubiese conseguido si hubiese hecho la mitad de tiempo o 10 años menos o lo que fuese. Sí, también se nota, yo creo, que cuando alguien es deportista, desde muy joven, aunque no sea luchador, a lo mejor que haya hecho otro deporte, sí le da cierto tono muscular en general y yo qué sé, destreza con su cuerpo, ¿no? Que ayuda, ¿no? Cuando alguien no ha hecho nada, pues yo creo que igual, con la música pasa igual. A lo mejor si alguien tiene nociones de solfeo, nociones de haber tocado el piano, luego si empieza a 40 años con la guitarra, pues todo esto que sabe de guitarra, de piano y de solfeo, pues lo va a ayudar, ¿no? Sí, de coordinación, destreza física, tienes razón. Cualquier deporte que hagas te da una cierta... Hay un flujo, ¿no? Yo cuando
por ejemplo, mi hijo está entrenando ahora y yo le entreno para campeonatos y demás. Y yo siempre le insisto, digo, la fuerza, la potencia sí, pero lo importante es que fluyas bien, porque si puedes hacer eso, la técnica te da no necesitas músculos, si tienes músculos es mejor, ¿no? Pero al final la potencia de pegada y demás viene del posicionamiento y sobre todo la transición de una técnica a otra, ese flujo. Y es lo mismo para bailar, para esgrima, para tenis, yo creo que sí que es lo mismo. Bruce Lee decía que no había que dar, no sé cómo decía, 100 veces 100 patadas distintas, ¿no? Que había que dar 10.000 veces una patada igual para masterizarla y saber ahí exacto, ¿no? Sí, yo ya te digo, yo llevo 35 años haciéndolo y yo empiezo todas las sesiones de entrenamiento con lo mismo, es el 1-2 básico. Y el jab, que es el golpe más básico de boxeo, y la patada circular, eso nunca lo tienes perfecto, siempre hay, y si mejora tu nivel, siempre te das cuenta de lo poco que sabes y lo mucho que puedes mejorar, que es, al final eso es por eso el concepto japonés ¿no? Del camino, del do, lo tienen, es una observación muy aguda de los japoneses, que cuanto más sabes de algo, la guitarra o lo que sea, más distante se vuelve el objetivo, y porque al final nunca acaba, siempre puedes mejorar, siempre puedes desarrollarlo. Sí, y si si has llegado al límite de lo que existe conocido, siempre puedes mejorar los límites conocidos por el ser humano, ¿no? Que es, por ejemplo, un poco lo que yo creo a nivel de un luchador, es lo que consiguió Bruce Lee, ¿no? O yo que sé, otros luchadores que sean referencia para ti, gente, lo que sé, Mohamed Ali, ¿no? Gente que ha roto los límites de lo que creíamos que el cuerpo humano podía hacer, ¿no? Y es curioso, la gente cuanto más destreza tiene y cuanta más experiencia consiguen, tienden a volver a las raíces y a lo básico, simplifican las cosas, ¿no? Y yo no tiene nada que ver con artes marciales, por ejemplo, Picasso, ¿no? Picasso era un artista figurativo, él podía dibujar ese libro, esa cámara, casi como si fuese un objeto real. Y cuanto más avanzaba, cuanto más mejoraba, desarrolló el cubismo, y luego en Málaga tiene el Museo de Picasso, que tiene las pinturas del final de su vida, y parecen toros y todo esto, ¿no? Exacto, y parecen trazos de niño, pero son muy buenos trazos, son 4 trazos, pero vaya trazos. Requiere una vida entera, requiere 70 años haciendo lo mismo, porque tiendes a simplificar, porque te das cuenta de dónde está la esencia, entonces vuelves. Pues eso es lo mismo en mi opinión, con muchas de las cosas que hacemos. Cuanto más sabes, más te das cuenta de dónde están las bases de lo que necesitas para ser el mejor en algo. Curioso. Bueno, creo que ahora ha llegado el momento de que te presentemos. He hablado mucho antes de... No. He sido yo el que he empezado por aquí y ya... bueno, bienvenidos a Daido Coro, el podcast de gente tremendamente interesante, y hoy con Alfonso Asensio, que os aseguro que es una persona que a mí me vuela la cabeza, la verdad, siempre hablando con él, porque es polifacético. Habéis visto lo que llevamos de entrevista, que está hablando de ser un luchador, pero vais a ver que no es una persona de una dimensión para nada. Bueno, bienvenido. Gracias por tenerme aquí. La primera vez que hago un podcast, así que tú me dices si me equivoco, si digo algo que no es correcto, me pones en el camino. Da igual, todo, se puede contar todo. Se pueden decir tacos, se puede contar tus interioridades o no contarlas, o lo que te apetezca. Esto Estupendo. Tú como en casa. Estupendo. Estamos hoy en tu oficina, de hecho, sí, en el corazón de Shibuya. Y ¿cómo...? Porque hemos empezado hablando de que eres un luchador, y eso es algo que sin duda te define como persona en un aspecto, pero no eres solo un luchador, eres también más cosas, ¿no? ¿Tú cómo te defines a ti mismo? ¿Qué es, cuando explicas tu identidad, qué es lo primero que destacas? ¿Tú qué eres? ¿Cómo te presentas? Nadie me ha preguntado nunca eso es muy interesante. Hombre, como luchador soy un aficionado, ¿no? Tuve peleas de jóvenes y pero nunca fui profesional, porque también era muy consciente del daño que te hace, ¿no? No, yo ¿qué es lo que hago? Bueno, mi trabajo yo trabajo para una empresa multinacional en el mercado digital. Entonces, mi carrera ha sido en el mundo del marketing, y en los últimos 15 años ha sido en el marketing digital, ¿no? Okay. Así que si alguien me pregunta, pues yo diría, pues sí, trabajo en una empresa de marketing digital, que es tan aburrido como suena. Eso. Entonces, aparte de eso, pues, qué sé, pues imagino que
si yo pudiese definirme como a mí me gustaría, una persona que tiene la suerte de llevar una vida cosmopolita, ¿no? Estamos en una ciudad como Tokio, que sí es Japón, pero también es muchas cosas más, ¿no? Entonces, sí, no sé, es un profesional que intenta hacerse una carrera en el mercado internacional y viviendo en Tokio, residiendo desde hace muchos años. Tienes entonces varios sombreros que te vas poniendo cuando eres profesional, eres directivo a nivel de empresas, ahora nos contarás aspectos a nivel profesional, me interesa sobre todo el éxito profesional, es una cosa que hablamos bastante en este podcast. Además eres padre, es otro tema que he hablado en este podcast en varias ocasiones, cómo se puede conseguir el éxito profesional a la vez que compaginarlo con ser padre. También me interesa que tienes aficiones como una principal en ti, que es la lucha, que le dedicas muchas horas al día, o sea, cómo compaginas todo esto. Y si aquí diréis, estáis ya diciendo, pero ¿cómo puede hacer este hombre todo? Pues luego aparte ha publicado ¿tres libros? ¿Cuatro? Cuatro, sí. Cuatro, sí. Vale, 4 libros. Entonces, vale, ahí ya dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Lo decía, ¿Qué hace este hombre? Había un autor que a mí me gusta, Robert Heinlein, un autor de ciencia ficción, ¿no? Y tenía una cita que decía, una persona debe ser capaz de, y luego tenía un listado, encender un fuego, organizar una invasión, defender un castillo. Tenía un listado de cosas peculiares, ¿no? Y terminaba... Sí. Invadir un castillo. Yo nunca había pensado. O decía, por ejemplo, cantar una canción, ¿no? Uf, y al final mal. Decía, la especialización es para los insectos. Ah, muy famosa esa frase, sí. Y a mí eso lo leí hace muchos años, ¿no? Pero sí es cierto, y se lo digo, comentabas, yo tengo dos niños, 2 hijos, uno de 16 y de 12, y yo siempre les digo, una persona de una sola dimensión tiene que ser aburrida. Yo no llegué a conocer a Mozart, pero la visión que tengo de él es que era un genio musical, pero solo hacía música, ¿no? No atrapado. Entonces, en cierto modo, ¿hasta qué punto puedes alcanzar el potencial de tu vida si solo haces una cosa, ¿no? Aunque, bueno, imagino que es el precio de ser un genio, pero sí que es necesario tener diferentes dimensiones, porque si no no eres interesante, ¿no? Tienes que tener cosas diferentes que puedas hablar. Y si a alguien no le interesa hablar de marketing digital, pues tener alguna otra cosa que puedas sacar en la conversación. Si no hay problemas técnicos, esto nos da ido coro. Por cierto, hemos empezado rompiendo un vaso aquí en la oficina del señor Alfonso. Llego, muevo, tiro ese micrófono y cae encima de, no este vaso porque ya ha pasado mejor vida, pero justo. O sea, es difícil lo que he hecho. Es lo que pasa, sí. Hay mucho, no sé si se puede ver desde aquel lado, pero hay muchos elementos que habéis puesto aquí para hacer la entrevista. Sí. De verdad es que, mira, nunca lo hago. Voy a hacer una foto porque mola este plano, ¿no? Y además así Jorge cobra protagonismo aquí. Saluda, Jorge. Perfecto. No se ve, estamos en la planta 39. Claro, sí, no se ve sí, porque queda muy quemado debajo, pero mira, vamos a hacer una foto y así. Quedas ahí muy bien, ¿eh? Perfecto. Ok, seguimos. Decíamos, hay que ser una persona de múltiples dimensiones, hay que ser una persona interesante, pero claro, hay mucha gente que lo que hace es evolucionar en varias dimensiones a lo largo de su vida y tener varios intereses que van evolucionando. Una cosa curiosa de ti, yo creo, por lo que te conozco, es que has tenido varias dimensiones constantes en tu vida. El hecho de que hayas sido luchador tanto tiempo, que le hayas dedicado luego a la escritura también un periodo largo de tiempo y lo hayas ido compaginando. ¿Os sucede a la vez o tienes también periodos donde estás más en algo en lo otro? No, hay veces cuando tienes más tiempo para dedicar a los proyectos laterales, a veces tienes más tiempo para entrenar. Muchas veces depende del ritmo de vida. De ritmo de vida me refiero en qué momento de tu trayectoria vital estás, ¿no? Por ejemplo, claro, este año, en enero, cambié a una empresa nueva. Había estado con mi empresa anterior 5 años y cambié a una empresa nueva. Entonces, entrando en este año, yo sabía que no iba a tener tiempo para nada, ¿no? Entonces, no planeé hacer
ningún tipo ni de estudio, ni de escribir, ni de viaje, ni nada, porque sabía que el primer año iba a ser... Cañero. Claro, iba a ser muy... Luego, una vez que ya el negocio empieza a coger un cierto ritmo y tal, pues esperemos que en el 2024 ya tengo... Me gustaría llevar a mis hijos a hacer a Nepal, a que vayamos al campamento base de Everest, que son 14 días de andando. De subida, y luego, bueno, claro, no os vais a aclimatar porque no seguís subiendo, pero... Pero son 5.000 metros, es bastante alto. Entonces... Quiero decir que no hacéis lo de la parada. No llegamos, pero simplemente hasta el base camp es una experiencia bastante... Qué chulo. Entonces, bueno, eso, pero... Eso tiene que ser el año que viene, este año no me da para ello. Entonces, sí, hay veces en las que tienes que también ser consciente de... hay muchas cosas que me gustaría hacer, pero al fin y al cabo hay que ganar un sueldo, hay que pagar la hipoteca. Entonces, hay que... Las prioridades también las tienes que organizar, ¿no? Una vez que ya estás quizá en un momento más estable profesionalmente o familiarmente, pues puedes decir, bueno, pues este año quizá voy a intentar escribir un manuscrito nuevo por una historia nueva, o quizá... un maratón o lo que sea, ¿no? Entonces lo vas colocando pero ese equilibrio, hacerlo bien, creo que te quita mucho estrés. Me da la impresión, por lo que vas diciendo, que tu trabajo es digamos, un problema, o sea, digamos, a ver cómo lo puedo explicar. Algo que tienes que hacer, que no te queda otra, porque es una herramienta para poder hacer todo lo demás en la vida que te hace tan feliz, ¿no? Yo lo describiría, no sé si fue Reverte quien lo dijo, yo soy un mercenario honorable. Entonces, yo tengo orgullo en mi trabajo, profesionalmente creo que soy decente, que no estoy mal, pero obviamente no soy una persona, no es mi propia empresa, no soy un entrepreneur de ninguna de las maneras. Entonces, soy también muy consciente de que tengo que hacer lo que es necesario para cumplir mi papel y ganarme el sueldo que me pagan, pero a cierto modo, al mismo tiempo, no... No te obsesionas con Claro, eso. no me obsesiono. Yo sé que hay cosas en la vida que son más importantes, ¿no? Obviamente, en el entorno en el que mi empresa trabaja hay gente muy lista, hay gente con mucho potencial, el nivel es bastante alto, ¿no? Yo sobre todo he trabajado mucho con empresas de Silicon Valley y demás, y en muchas ocasiones yo era el más tonto de la habitación, porque estábamos en una reunión de igual 15 personas y yo me notaba que había niveles muy por encima de mí. Entonces creo que es importante ese espíritu de superación y de mejorar, pero al fin y al cabo un trabajo es un trabajo. Entonces es muy importante mientras estás ahí, luego cambias a una nueva empresa y hacer una cosa completamente nueva. Entonces tienes razón, yo, bueno, tengo que hacerlo porque si fuese económicamente independiente, pues seguramente estaría haciendo otras cosas que no fuese marketing digital. Pero eso no quiere decir que me lo tome a la ligera. No, para nada. No, es justo el punto que quería comentar, que tú eres muy buen profesional, es decir, te va muy bien, tienes éxito, he visto desde el punto de vista de crecimiento en responsabilidades y en tipo de trabajo, lo cual indica que hay una calidad ahí, ¿no? Y una dedicación también, ¿no? Pero me llama la atención y te pregunto por esto también, porque yo sí que estoy obsesionado con el trabajo. Sí que me cuesta mucho parar cuando estoy haciendo algo, porque no se acaba el trabajo, sobre todo en empresas tan punteras, digamos, donde estás liderando equipos, me gusta decir, equipos de alto rendimiento. Sí. Entonces, siempre va a haber más, ¿no? Y siempre se te van a quedar cosas en el tintero que dices, joder, la verdad es que podríamos hacer esto mejor, y por afán de mejora lo harías. Pero claro, si te tomas esto como tu propósito de vida, llega un momento en el cual estás haciendo propósito de vida algo que es externo a ti totalmente y que no te beneficia a ti directamente, ¿no? Y yo me intento repetir a mí y hacer estas cosas. O sea, a mí esto me encanta. O sea, es decir, hacer este podcast ahora, a mí me dan oportunidades de hablar con gente como tú, de poder aprender de la tecnología. Es decir, hay un montón de cosas que me alucinan de todo esto, y que creo que forzándome a parar en el trabajo para tener que dedicar a estas cosas, al final me hace también un mejor profesional, porque me hace parar, porque si no, cuando no paras, no descansas, y al final tu trabajo acaba entrando en declive, ¿no? Porque también, como dices, bueno, pues no tengo por qué parar a las 6, puedo seguir y acabar hasta las 10.
pero no has hecho tampoco más que hasta las... Simplemente es porque, bueno, pues sabías que no había un límite en el tiempo, ¿no? Entonces a veces me hablaba con un amigo ayer, que me autoimpongo unos planes para decir, uy, se apagó esa. Suscribiros todos al podcast, hay que comprar otra cámara, se está muriendo. Bueno, decía que me autoimpongo planes para que para decir, mira, hasta aquí. Y salir de la oficina o salir si estoy en casa, a parar, es decir, hacer otras cosas. Y seguramente el hecho de que hagas algo así, como esto, me sorprendería si no beneficia tu relación en el trabajo con tu... Porque te da variedad y es un aire fresco. Es curioso, sobre todo en la industria en la que tú y yo estamos, ¿no? En la industria de tecnología, hay una cierta falacia corporativa donde las empresas, creo que ha desaparecido después de la pandemia, donde las empresas transmitían este mensaje de nosotros somos tu familia, pasa tu tiempo aquí, nosotros cuidaremos de ti. Que al fin y al cabo, esto es una sociedad capitalista y las empresas pueden hacer eso mientras obtengan beneficios, ¿no? Entonces, ser muy consciente de que al fin y al cabo es un intercambio de bienes. Somos mercenarios. Sí, pones tu trabajo, tú cobras un salario. Estar en una empresa que se preocupe de sus empleados y cuide de ellos, eso es estupendo. Maravilloso. Pero al fin y al cabo, si los números se ponen en rojo, va a prescindir de gente, ¿no? Entonces, yo creo que es una idea sana lo que mencionas, de saber cuándo poner un límite. Y hay un equilibrio ahí. Yo ahora estoy formando en el equipo que contratamos mucho talento nuevo que hay que formarles, y la formación no es solo técnica, sino también es un poco de coaching, de qué ideas tienen que amoldarse en la cabeza y todo esto. Y es una idea que les sorprende mucho cuando les digo, mirad, la empresa, y está un poco, a lo mejor está mal, no debería decirlo como manager, pero yo lo digo. La empresa os va a vender que es vuestra familia, pero no es vuestra familia. Sí. La empresa es vuestra empresa. Y os va a dar un sueldo y os va a tratar muy bien mientras que seáis productivos y seáis beneficiosos para la empresa. En el momento que no, os va a dar la patada. Vale. Y en Japón va a ser un poco distinto porque es más complicado echar y todo esto, sí, ok. Pero tú eres una herramienta para la empresa. Entonces mi recomendación es, haz tu trabajo lo mejor que puedas, porque es tu deber como trabajador hacerlo. Es decir, es como mercenario honorable. Tu honor es cumplir con tu trabajo lo mejor que tú puedas hacerlo. Y luego aprovecha para conseguir herramientas, para conseguir conocimientos, skills, que te sirvan al margen de aquí. O sea, si esto se cierra, ¿cómo vas a sobrevivir en la jungla del trabajo? Entonces, no pienses solo en skills que te valgan dentro de esta empresa ahora. Piensa cómo puedes crear una hoja de personajes, si fuera un juego de rol, ¿no? Donde le vas poniendo skills que te sirven para no esta aventura solo, sino para todas. Y esto es una cosa que valora mucho la gente cuando se la dices, porque es un mensaje sincero, claramente, ¿no? En mi empresa anterior teníamos un vicepresidente que vino que tenía un concepto muy interesante. Este mensaje tan interesante que nos está dando aquí Alfonso es de pago. Ya sabéis, media hora vamos en abierto. Este es un podcast premium donde vivimos de vuestras suscripciones, así que suscribiros a Daido Koro, está en el Patreon, $5 si queréis hacerlo con vídeo. Si queréis en audio son $3 y podéis no solamente ver esta entrevista, vais a poder ver todas las anteriores, que esta es la número 14, la 14ª entrevista. Ha habido gente como el anterior a Ikusuki, ha estado por aquí, siempre lo digo, pero Luisito Comunica, que ese ha sido el más grande de los que hemos tenido por aquí, pero ha habido, yo que sé, Christian Vanderhers de Platzi, o Carlos Donderis, vicepresidente de Mercari, un montón de gente interesantísima, y todo esto por $5. O sea, suscribiros, ya está tardando. Venga, hasta luego. Bueno, estamos aquí con la gente pudiente del grupo. Perdona, y decías... no, comentaba que un concepto que